Una cordial bienvenida a los asistentes y a la audiencia que se va a poder unir a través de la transmisión. El seminario tiene dos momentos, Carla. En un primer momento te vamos a dar la palabra para que puedas exponer el contenido que has preparado para nuestra comunidad y para el alcance que pudiera tener esta presentación. Y en un segundo momento le vamos a dar la oportunidad a la audiencia de establecer algunas preguntas. En ese sentido, también, pues, estudiantes y a quien escuche esto, pues, tengan la posibilidad justamente de eso, de hacer las preguntas que consideren pertinentes a través de los distintos medios que hemos habilitado para ello. En ese sentido, y también sin más preámbulos, dado que queremos transmitir más bien el conocimiento que nos compartes, Carla, te voy a presentar ante nuestro público. Entonces, a partir de una breve semblanza que muy amablemente has tenido la posibilidad de compartir con un servidor, y también para que los demás tengan un poco de conocimiento de quién eres, ¿no? Pues a todos, la doctora Carla Paula Martínez Rámila es doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como investigadora en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, el Infotec, y en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, CIES. Ella ha sido coordinadora académica de posgrados y educación continua en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, así como profesora investigadora en instituciones de educación superior nacionales e internacionales y consultora en proyectos de innovación tecnológica aplicados a la educación. Asimismo, ha participado como mentora en redes internacionales vinculadas con la ciencia abierta y los recursos educativos abiertos. Actualmente es académica del área de formación básica general de la Universidad Veracruzana. Es integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel uno y del Padrón Veracruzano de Investigadores y de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, por sus siglas OWSD, por sus siglas en inglés, de la UNESCO, capítulo México. Entonces, Carla, pues te agradecemos, insisto, en que tengas la posibilidad de compartir tu conocimiento con nuestra comunidad, y en ese sentido, pues te abrimos el espacio para que puedas disertar en lo que hoy traes para nosotros. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. De verdad, verán que de repente me muevo hacia otra dirección, pero es que estoy viendo en dos pantallas para poder identificar bien toda la información. Me voy a permitir iniciar la presentación, les voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan revisar bien todo. Entonces se supone que ya deben de poder visualizar la información. Entonces, pues muy buenos días en primer lugar, y antes de comenzar, pues deseo expresar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma de Baja California y pues de manera particular al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, así como pues al doctor Francisco por su amable invitación para compartir con ustedes en este espacio de reflexión que estoy segura, pues espero que podamos disfrutar, precisamente porque el tema que les voy a compartir es un tema que estuvimos trabajando durante mucho tiempo, y esta reflexión que tendremos el día de hoy pues es algo que propiamente no se ha tocado en otros espacios. En específico, la presentación la he centrado en abordar estas prácticas de colaboración virtual que se hicieron posible durante la construcción de los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el área 18 en específico, que se denomina como Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación, un análisis que se hizo para el periodo 2012-2021. Realmente la experiencia que se vivió para la conformación de estos estados del conocimiento fue muy interesante, intensa, sobre todo considerando el contexto en donde se realizó. Entonces, creo que
esta vista que ustedes van a tener de este trabajo, pues precisamente les podrá dar una idea de todo aquello que tuvimos que sortear, porque finalmente tuvimos que hacer un trabajo que se transformó porque estábamos en el contexto de la pandemia. Entonces, en términos generales, mucha de la información que les voy a compartir, y por eso están los colegas, la doctora Sandarelli Saldaña Ibarra y el doctor Alberto Ramírez Martinel en la presentación, porque la información que aquí se plasmará pertenece a uno de los capítulos que describe el marco metodológico del volumen correspondiente precisamente al área temática 18, que fue coautoría con estos colegas, y es importante que sepan que algunas de las cosas no están plasmadas ahí, que es esta cuestión de las experiencias, ¿no? Estas prácticas de colaboración que sustentaron precisamente el trabajo metodológico. Entonces, a lo largo de esta presentación, quisiera que revisemos precisamente cómo 8 equipos de investigación que estaban geográficamente dispersos nos tuvimos que coordinar, ¿no?, en estas condiciones, como les mencionaba, de trabajo remoto por la pandemia. Entonces, veremos cómo finalmente logramos construir de manera colaborativa un corpus de casi 3,000 registros bibliográficos, y eso también es una cuestión importante. Nosotros en un inicio habíamos estimado que por las condiciones y el acceso que teníamos, dado que solamente íbamos a poder realizar búsquedas en contextos digitales y tal vez algunos elementos que tuvieran los investigadores pues más cercanos, porque pues las bibliotecas estaban cerradas y nada más teníamos acceso a ciertos elementos tecnológicos. Entonces pensamos que máximo pudiéramos tener alrededor de unos 1,000 registros bibliográficos, sin embargo fue casi el triple. Entonces, el eje realmente que articuló todo este esfuerzo fue una metodología que fue diseñada específicamente para este proyecto, que viene precisamente descrita en el capítulo que les comento, que es la metodología RICAT 18, que integró principios de análisis bibliométrico, de lo que son revisiones sistemáticas de literatura y análisis documental. Entonces, realmente esto que les vamos a presentar es un trabajo que implicó esfuerzos de muchos tipos. Primero, a manera de contexto, quisiera comentarle qué son estos estados del conocimiento. En términos generales, estos estados del conocimiento del CONIEM constituyen pues, un proyecto editorial y de investigación de largo alcance que estamos mencionando ahorita los elementos que ocurrieron para la serie 4. En términos generales ya llevan 4 series y lo que se hace es dar cuenta del trabajo de investigación que se realiza en una década. En este caso lo que se hace es sistematizar toda la investigación educativa en México y la intención obviamente es dar un panorama de esa investigación. Entonces, como se observa aquí en la diapositiva, este esfuerzo inició en pues 1996 se publica la primera serie. En ese momento fueron 9 volúmenes dedicados a recuperar la producción de la década de los 80s. Y más adelante pues se fueron publicando, en este caso la segunda serie, fueron como 17 volúmenes los que se trabajaron, correspondiente al periodo de 1992 al 2002. Posteriormente hubo una tercera serie, que en este caso, en esa serie fueron también alrededor de 17 documentos del 2002 al 2011, y la cuarta serie está integrada por 17 volúmenes, la cual comenzó a publicarse a partir del 2024 y cubre el periodo de 2012 a 2021. Y algo muy interesante, si analizamos los años de publicación, es que antes todo se publicaba en el mismo año, ¿no? Sin embargo, a partir de la serie 3 empieza a haber la publicación en el transcurso de varios años, precisamente por esta cuestión del incremento de
análisis que se tienen que realizar dado el corpus, en este caso que se concentra de toda la información investigativa. Entonces eso habla también de un crecimiento en las publicaciones y en la necesidad de mayor tiempo para cuidar, en este caso, la publicación de los resultados. Entonces, prácticamente estamos hablando de que esta publicación de los estados del conocimiento tiene una amplitud significativa de análisis y precisamente eso es lo que da sentido a estos trabajos, ¿no? La intención es señalar lo que se ha trabajado o avanzado respecto a la investigación educativa. Y en este sentido, pues también es importante enfatizar que no se trata únicamente de reunir producción académica, sino se tiene que hacer estos análisis para documentar estos hallazgos que tienen las investigaciones, identificar tendencias en la investigación, reconocer, por ejemplo, cambios en las perspectivas teóricas, metodológicas, y pues también hacer visibles estas tensiones que atraviesan pues finalmente el campo educativo en cada uno de los periodos. Entonces, pues en este contexto resulta relevante también señalar que en el área 18, que es esta que les comento, las tecnologías de la información y la comunicación en educación, nosotros hemos estado tratando de conformar esta área y de hecho sus inicios son más recientes, se considera a partir del 2015 y en este caso pues ha sido un área que también ha tenido un crecimiento importante. Entonces, a partir de este marco es importante comentarles en términos generales que el volumen precisamente 18 es el que da una descripción de esta metodología que les vamos a compartir y que se construyó con base en la experiencia de los investigadores, porque eso también es algo interesante de comentarles. Propiamente en un inicio nosotros, y digo nosotros como el equipo inicial que estaba coordinado por el doctor Alberto Ramírez Martinel y más adelante les mostraré, ¿no? También el doctor Alexandro estaba incorporándose en los trabajos y pues necesitaban una parte que soportara la cuestión metodológica y tecnológica y por eso fue que pude integrarme en el equipo, pero básicamente estábamos hablando de que para este último análisis se tenía contemplado sí una cantidad significativa, ¿no? De alrededor de 1000 registros, sin embargo finalmente fueron casi lo que les digo, los 3000 registros bibliográficos divididos en 8 capítulos temáticos y esto implicaba que en un inicio nosotros pensamos abordar el trabajo con ciertas características, sin embargo, como existieron una serie de reuniones y trabajo, pues sobre todo colaborativo, tuvimos la suerte de que todos los participantes pudieran y tuvieran la disponibilidad de dar tiempo extra al proyecto y sobre todo sentirse libres también de aportar y colaborar con nosotros. Entonces eso fue algo muy importante. Entonces, como les decía yo, en términos generales, el proyecto estuvo coordinado por el doctor Alberto Ramírez Martinel de la Universidad Veracruzana y el doctor Alejandro Escudero Naón de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ellos pues asumieron la responsabilidad general del área temática 18 a partir del 2020, pues cuando el comité directivo del COMIE emitió la convocatoria para la elaboración de esta serie. Entonces, la estructura operativa, que eso también es algo importante de comentarles, se organizó en estos 8 equipos de investigación, un equipo por cada temática que era prioritaria, que eso también es una reflexión importante, que se tuvo que identificar estos grandes temas para poder hacer la separación lógica del objeto de estudio. Y en este caso, cada equipo contaba con un investigador, regularmente podía ser uno o más investigadores responsables. Este investigador finalmente podía tener hasta 3 colaboradores que figuraban como los coautores de esos capítulos y a ellos se les sumaban auxiliares de investigación. Estos auxiliares de investigación eran estudiantes de licenciatura o posgrado y era un número variable. Precisamente pues sabemos que a veces los estudiantes participan
como servicio social o prácticas profesionales. Entonces, como finalmente fue un trabajo que duró aproximadamente año y medio, casi los dos para algunos grupos, entonces pues obviamente la participación fue variable. Y con esta participación que se anticipaba desde el inicio que podía ser variable, pues obviamente teníamos que buscar estrategias para trabajar con todos ellos. Entonces, finalmente, digamos que el grupo fuerte estuvo conformado por 23 investigadores de 15 diferentes instituciones educativas, de los 12 también diferentes estados de la República, y pues eso nos permite dimensionar hasta cierto punto pues esta necesidad de capital humano que está geográficamente disperso, y eso requería un esfuerzo mayor de comunicación y colaboración. Entonces, prácticamente desde las entidades federativas con las que trabajamos estaban personas de Chihuahua, de Ciudad de México, de Guanajuato, de Guerrero, de Hidalgo, de Nuevo León, estuvieron de Puebla, de Querétaro, de Sonora, de Tlaxcala, de Yucatán, y pues obviamente los que estábamos en Veracruz. Entonces, pues también era cuestión de que teníamos que cuidar la zona horaria. Entonces, fue realmente primero una cuestión de comunicación importante, que tuvimos que asegurar diferentes medios de comunicación para que hubiera esta posibilidad de colaboración. Entonces, como les decía, esta composición dinámica y geográficamente dispersa, pues planteó primero el reto de la gestión, ¿no? Desde el primer momento, por ejemplo, requeríamos herramientas que fueran pues hasta cierto punto técnicamente robustas. No nos podíamos dar el lujo de que hubiera muchos elementos de error, porque como estábamos dentro del contexto de la pandemia, que no nos podíamos acercar físicamente con aquellos que estuvieran en necesidad, por ejemplo, de alguna orientación más puntual, pues lo que buscábamos era que no tuvieran tantos errores o problemas, tal vez si se tenía algo que instalar en sus equipos, o sea, buscar estrategias de que de preferencia lo más posible fueran elementos en la nube, para que no tuvieran que hacer este tipo de instalaciones. Pero entonces se tuvo que hacer un análisis y reflexión robusta precisamente de las herramientas tecnológicas, con este soporte también accesible, que nosotros sabemos, por ejemplo, que en tecnología hay mesas de ayuda, y en un primer nivel pues puede ser una mesa de ayuda en donde pues se le facilita al usuario algunos elementos de dudas que pueda tener sobre el funcionamiento de la plataforma, pero que se pueda resolver sin ningún problema, y de ahí se tiene que escalar. Por ejemplo, si hay algunos errores que se presenten en el análisis de la información, o simplemente deje de funcionar la aplicación, entonces tenemos que ver qué es lo que pasa y si es algo que podamos nosotros resolver haciendo algo en el equipo, o si tendríamos que escalarlo a un tercer nivel, que en este caso sería pues directamente con el soporte ahora sí técnico de la empresa que es responsable de la tecnología, para ver si algo estaba fallando y qué se pudiera hacer. Entonces todo eso fue parte de lo que se tuvo que reflexionar, pero sobre todo también que no representara un costo tan elevado, porque pues sabemos que los investigadores tienen ciertos recursos, sobre todo asignados a sus proyectos. Entonces, pues para que los equipos también pudieran trabajar pues de manera pertinente. Finalmente, lo que se intentó fue establecer en un primer momento, les decía yo, una metodología que era enfocada a lo que se denomina como revisiones sistemáticas de literatura. Después tuvimos otra versión, que es la que les comparto enseguida, a partir de los requerimientos iniciales del proyecto, y dado pues el conocimiento que tenían algunos investigadores también en las metodologías que se podían utilizar para documentar lo que es el estado del arte. Entonces
nos basamos principalmente en Barbosa y Rodríguez, que es una propuesta donde divide metodológicamente el trabajo del análisis documental propiamente en dos fases. Entonces, a partir precisamente de esa reflexión, pensamos que era importante apoyarnos en esta propuesta metodológica una vez analizadas las herramientas, y que fuera obviamente factible para los investigadores tener acceso a ellas, pues establecieron una serie de criterios tanto técnicos como económicos, y dentro de las herramientas que se mapearon, digamos, durante toda la metodología fue Mendeley, fue pues una herramienta que también tenían los investigadores acceso constante, que fue a través de Excel. Y de ahí tuvimos esto principalmente para dar soporte a lo que fue la fase heurística, que es donde se desarrolló el protocolo de búsqueda y revisión de fuentes de información, así como un formato de revisión documental, que es la ficha propiamente, donde va recolectando digamos, elementos básicos el investigador respecto de esos registros que se van encontrando de la bibliografía que va conformando el corpus de investigación. Entonces, todo esto se estuvo haciendo doble registro, porque algo muy importante es que los gestores, en este caso como Mendeley, que son gestores bibliográficos, guardan cierta información de los registros bibliográficos. Por ejemplo, guardan palabras clave, guardan títulos, lo que son los autores, el abstract. Entonces, esos son metadatos que sí nos interesaba conservar y obviamente registrar, pero además de esa información necesitamos hacer ciertos registros de otros metadatos importantes, y todo eso se complementaba en Excel. Entonces, propiamente el investigador tenía que ver que cada uno de los registros bibliográficos que se fueran agregando en Mendeley también tuviera su información correspondiente en el Excel. Entonces, eso se fue cuidando mucho, y gracias precisamente a esta ficha de recolección que se estuvo trabajando, pues nos permitía validar toda esta información. Una vez que conformamos la parte de la búsqueda y sistematización, que en específico se basaba la fase heurística, pasamos a lo que era la fase hermenéutica. En esta fase hermenéutica propiamente ya se estaba trabajando los análisis de ese corpus. En este caso, por ejemplo, para hacer el texto analítico final, se trabajó específicamente con categorías y subcategorías de análisis que se estuvieron sistematizando a través de MaxQDA. Entonces, básicamente todo el análisis cualitativo, ya fino de los textos, se estuvieron trabajando con esta herramienta. Sin embargo, algo importante que tenía que ver con preguntas que los investigadores se hacían respecto a el corpus total de cada uno de los capítulos tenía que ver con principalmente cómo se concentraba la información por años. O sea, a ellos les interesaba saber cómo evolucionaba la publicación de los diferentes elementos que se estuvieron analizando en el transcurso de la década. Y para ello, por ejemplo, se optó por herramientas como BOS Viewer o BOS Viewer, en donde como es una herramienta de análisis bibliométrico, nos permite ver en términos generales a través de ciertas visualizaciones como tipo redes, cómo se va haciendo el comportamiento de publicación. Nos permite también ver, por ejemplo, que era otra de las preguntas de investigación que se estaban haciendo, cómo se conforman los grupos de investigación, en este caso los clústeres. Permitía identificar qué grupos de investigación existen para cada una de las temáticas que se planteaban en la línea de investigación, y sobre todo también permitía ver, en este caso que fue un elemento interesante, cómo se iban evolucionando los conceptos asociados con el objeto de estudio. Entonces, estas vistas se generaron precisamente a través de BOS Viewer, y algo interesante fue que originalmente la herramienta tiene posibilidades muy importantes también en cuanto a visualizaciones, pero para utilizar ese tipo de visualizaciones requieren muchos metadatos que, como nosotros fuimos conformando la base de datos en Mendeley, no nos permitía hacer ese registro. Entonces,
Por ejemplo, algo que nos interesaba identificar y registrar desde que se hacía la revisión del resumen del artículo era qué tipo de metodología, por ejemplo, se estaba empleando. Entonces, ese tipo de registros, por ejemplo, iban almacenados en Excel, y como no era algo que viniera dentro de los metadatos guardados en Mendeley, porque para poder nosotros hacer análisis en VosViewer tenemos que importar la información desde aquí, fue que forzosamente requerimos en este caso otras herramientas y utilizamos una que se llama Orange, en donde nos permitía, por ejemplo, hacer mapas, en donde pudiéramos nosotros mostrar cómo se estaba publicando en lo que es en la República Mexicana, en las diferentes investigaciones, pero haciendo cruces, por ejemplo, con el tipo de metodología que se estaba empleando, si en este caso también se trataban, por ejemplo, de estudios de casos, si estaba haciéndose análisis cuantitativo, cualitativo, mixto. Entonces hubo este tipo de necesidad. Y algo importante, como les decía, fueron 8 equipos de trabajo de investigación, cada uno de los equipos dependiendo de pues lo que encontraba de sus búsquedas, ¿no? De lo que lograba en este caso sistematizar a través de Mendeley y MaxQDA, se tenía que hacer una reflexión y análisis conjunto para poderles decir, bueno, lo que tienes con base en lo que encontraron de información se pueden crear estos tipos de análisis, y eso fue también algo importante porque no fue algo tan rígido, sino que dependía obviamente del objeto del estudio, de la madurez que tenía y de lo que lograban identificar, pues el conformar las diferentes vistas. Entonces, esta vista general creo que se fue refinando poco a poco, fuimos incorporando algunos otros elementos que, como les digo, dependió mucho de los equipos en ese sentido, para poder también trabajar pues los objetos de estudio de cada una de las líneas. Entonces, la naturaleza, como les decía yo, del proyecto imponía estas condiciones de trabajo que creo que es importante también resaltar. Como les decía yo, pues estábamos iniciando este proyecto, más o menos se empezó a conformar el grupo en octubre, noviembre de 2020, y los 5 retos principales fueron, como les mencionaba, que estábamos distribuidos en distintas instituciones a lo largo del país y muchos no tenían acceso, pues obviamente, a sus oficinas, sino que tenían que trabajar desde casa. Entonces pues realmente hacía inviable cualquier forma de trabajo presencial. Pues lo segundo que debemos de considerar es que el COVID pues nos alcanzó, en este caso el trabajo lo tuvimos que realizar pues permanentemente en línea, entonces eso reforzó la necesidad de que tuviéramos soluciones completamente virtuales. La cuestión también importante fue la composición de los equipos, que fue, como les decía yo, dinámico, y pues no tuvimos posibilidad de ahora sí que convivir o reflexionar juntos en ningún momento, todo tuvo que hacerse en línea. Y sobre todo aquí algo bien interesante fue el trabajo que tuvimos que hacer con los auxiliares de investigación que rotaban, porque cada nuevo integrante requería esta capacitación en los procedimientos, en las herramientas de apoyo del proyecto, porque no nos podíamos obviamente dar el lujo de que se incorporaran nuevos integrantes y que pudieran, por ejemplo, esta parte de los metadatos que cuidamos mucho, de los registros que guardamos en Excel, pues teníamos que ayudarles a que se evitara la mayor cantidad posible de errores en ese registro, aunque hubo etapas de validación constante con los equipos, es decir, desde el primer mes estuvimos haciendo nosotros revisiones constantes en los registros para validar la calidad de que los metadatos fueran correctos. Nosotros nos fuimos a nivel de apoyarles a trabajar, por ejemplo, que efectivamente el apellido del autor que venía en el documento PDF, ¿no?, del artículo
correspondiera con el registro que se estaba haciendo en Mendeley, o sea, a ese nivel de detalle, que si estaba el acento, no sé, en Martínez estuviera el acento, o que si no estaba marcado así en el artículo no lo tuviera. Entonces, a esa parte importante me refiero cuando teníamos que cuidar la capacitación de estas personas que se incorporaban, y que también pues el volumen del corpus superó con creces las expectativas iniciales. O sea, se estimaba, como les digo, trabajar con alrededor de unos 1000 registros, y humanamente pues tampoco éramos tantos como para hacer una validación completa. Finalmente, cuando creció demasiada la cantidad de información, pues sacamos muestras para poder validar los registros, y esto pues habla de que tuvimos que manejar ciertas herramientas centrales. Entonces, para nosotros Mendeley es una de las herramientas que nos ayudó mucho, ¿no? Aunque la cuestión es que en el momento en que nosotros decidimos trabajar con esta herramienta, hubo modificación en sus políticas de uso. Antes se manejaban grupos abiertos, y esa fue la idea original con la que iniciamos el trabajo, porque podíamos entre todos ver lo que se estaba conformando en ese corpus abierto. Sin embargo, cuando la política cambia, entonces ya nada más podíamos trabajar en grupos cerrados, y tuvimos que hacer algunas cuestiones porque no sabíamos hacia dónde iba la plataforma de respaldo y otras cuestiones no importantes. Entonces, frente a este escenario, como les decía, adoptamos un conjunto de estrategias. En su totalidad, pues tenía que ver con configurar no solamente la forma de trabajo distribuida, sino que también fuera una forma de trabajo escalable. Las sesiones de trabajo se dieron a través de Zoom, pero también a través de Google Meet, para dependiendo de la conectividad de los participantes, se hicieron videotutoriales asíncronos para poder trabajar con ellos. Con algunos que sí tenían mejor conectividad, pudimos trabajar en tiempo real, dependiendo de lo que tuvieran de necesidades. Como les decía, en Mendeley hicimos grupos como repositorios compartidos, que podíamos estar en tiempo real también validando metadatos y viendo que los registros fueran adecuados, también cuidando la parte de elementos duplicados, que eso fue muy importante. Hicimos esta parte constante de respaldos en formatos BibTeX, con la intención también de que si por algo esa plataforma, el gestor en específico, fallaba, pudiéramos movernos a cualquier otro gestor. Y pues la propia metodología, que fue este eje articulador, pues procuró que fuera realmente un trabajo ágil, que estuviera diseñado pues para ser enseñada también esta metodología en una capacitación breve. Entonces, ese fue propiamente el escenario. Y para que sepan por qué hago tanto énfasis en la parte también tecnológica y no solamente humana, es porque nosotros teníamos un mapa inicial. Digamos, el primer reto fue enfrentarnos a diseñar, sí, la metodología, pero la metodología soportada con ciertas herramientas de trabajo que nos permitiera un ecosistema amplio. Sabíamos que iba a ser heterogéneo, pero que pues también estuviéramos listos para cualquier movimiento en ese sentido hacia otra plataforma. Entonces, en esta imagen que les comparto, es una imagen del 2019, en donde se ve la organización de herramientas de investigación en torno a 5 funciones, ¿no? Por ejemplo, la de explorar, analizar, publicar, promover y evaluar. Aquí lo que resulta evidente es que al mirar estas herramientas identificamos que cada una pues cumple cierta función, que existe también una oferta considerable de opciones, y esto pues era todavía breve, digamos, fue un recorte que se hizo esta parte, pero también que tenemos diferentes niveles de especialización, que eso implica cierto costo, cierto soporte técnico y condiciones de uso. Entonces, ante esta diversidad, pues nuestra decisión, como les decía, no podía ser arbitraria. Tuvimos que tener primero claridad en las herramientas que pudieran responder simultáneamente a varios criterios. Que el primero era pues que fueran técnicamente robustas, que tuvieran un soporte accesible, que no se tardara mucho en respondernos si tuviéramos que subir a temas de problemas pues que no pudiéramos resolver otros informáticos, sino directamente la empresa,
que provee la herramienta y que no representara también un costo pues elevado para los equipos, que pudieran ser apropiadas para los diferentes colaboradores que íbamos a tener y con ese tiempo razonable de capacitación. Entonces, eso fue como la primera vista. Nosotros a partir de eso, digamos que tuvimos en la mente diferentes herramientas. Esta fue la versión ampliada, digamos, que generamos para analizar cómo iban a ser los diferentes caminos. Entonces nosotros estábamos reflexionando sobre Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks, si era BuzzViewer, si era Bibliometrics, si era MaxQDA, si era En Vivo, si era Atlas TI, etc. Entonces, cada una de ellas vimos sus fortalezas, los distintos modelos de licenciamiento, las curvas de aprendizaje, que eso también era importante. Entonces, aquí en las flechitas vemos pues el camino que se sugirió para los investigadores, que era con Mendeley, BuzzViewer, MaxQDA y de las herramientas genéricas como Excel, ¿no? Que era como lo básico inicialmente. Y algunos hicieron híbridos también, ¿no? Nada más lo que les pedimos es que se cuidara la parte de compatibilidad, ¿no? De los formatos. Entonces, en este caso, por ejemplo, Mendeley fue elegida como gestor de referencia y repositorio colaborativo precisamente por su capacidad para trabajar en grupos privados, que eso nos permitía compartir la información y por permitir exportar estos metadatos en formato interoperable, que fue el formato RIS para análisis con otras herramientas. Entonces BuzzViewer se seleccionó para el análisis bibliométrico, que podría ser como el análisis un poco más cuantitativo del corpus, que se construyeron mapas de concurrencia de palabras para ver esta evolución de los conceptos en la década. Y también mapas de coautoría, que era parte de lo que nos permitía realizar el análisis a través de la herramienta, porque todo lo conformamos en Mendeley. Si hubiéramos, por ejemplo, descargado la información de bases de datos como Scopus, ellos tienen metadatos que tenemos la posibilidad de analizar, por ejemplo, con Bibliometrics, y que nos permitía ver, por ejemplo, elementos de citaciones, nos permite ver elementos de la institución a la que pertenece cada uno de los investigadores que publica, o sea, otro tipo de análisis, pero como no teníamos esos metadatos, pues obviamente descartamos Bibliometrics, que sí se tenía que hacer una instalación importante en el equipo y que obviamente eso pudiera ser complicado para quienes no tuvieran realmente la posibilidad de entender cómo se hacía la instalación. Entonces, finalmente, otra de las herramientas que recomendamos para hacer el flujo de trabajo, como les decía, fue MaxQDA, que fue muy interesante porque nos permitía importar la información que estaba ya en Mendeley y directamente la organizaba en el proyecto de MaxQDA y sobre todo nos hacía una codificación automática de los metadatos, y esos metadatos nosotros los podíamos agregar como variables. Entonces eso era muy importante porque nos permitía hacer agrupaciones. Por ejemplo, nos permitía agrupar con base en autores, ¿no? O con base en años de publicación, y eso les daba otras miradas a los investigadores para poder describir sus hallazgos o la evolución, ¿no? del trabajo que estaban analizando. Entonces, lo interesante también fue que como ya en Mendeley se había cuidado que se agregaran ahí los documentos que se iban a analizar, como de origen ya se había cuidado también que fueran documentos en PDF, que pudiéramos seleccionar el texto, que eso era fundamental porque a la hora de hacer la codificación en MaxQDA, pues nos permitía extraer, si querían, la cita textual para incorporarla en sus diferentes análisis. Entonces todo eso ya se había planeado inicialmente y eso también fue importante a la hora de tomar la decisión. Además, por ejemplo, en uno de los módulos de MaxQDA que se tiene, como viene la parte de hacer análisis mixto, pues nos permitía precisamente hacer cierta descripción de análisis descriptivos como tal,
y eso nos daba también información importante que todo se realizaba a través de los metadatos. Entonces hubo nada más un equipo que se fue con QDA Miner y también que es un tipo de software de análisis cualitativo, y la versión que utilizaron pues no les requirió más elementos, ¿no?, de costos. Entonces digamos que esto fue en términos generales lo que tuvimos que trabajar. Y algo que les quería compartir es en esta imagen, no sé si se alcanza a ver, pero prácticamente es una de las imágenes en donde estamos trabajando en grupo, y que se las comparto porque en este caso se presenta un error. Estamos trabajando con Mendeley, de hecho se recomendó trabajar con Mendeley Desktop porque había de repente algunos espacios en donde no se podía garantizar el acceso permanente a internet, y entonces pues para evitar eso lo que se hacía era instalar la versión de escritorio y ahí era donde trabajaban, pero como teníamos sistemas híbridos, en este caso fue un error que se presentó en Mac, teníamos que buscar en ese momento alternativas, ¿no? Y por ejemplo una de las alternativas con algunos equipos fue instalarles una máquina virtual y que ahí tuvieran Windows para que pudieran trabajar ahí y no les presentara ciertos errores, pero obviamente, por ejemplo, esto lo escalamos porque no era algo que pudiéramos saber a qué se debía el error, ya con lo que es el soporte técnico de esa tecnología, ¿no?, propiamente. Y entonces este tipo de elementos nosotros no nos podíamos dar el lujo de que los investigadores que estaban participando en esos análisis tuvieran algún impedimento, ¿no?, desde esta perspectiva. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros, como les decía, teníamos que responder, y cuando hablo de nosotros es que el equipo que dio el soporte técnico metodológico estuvo permanentemente de la mano trabajando con los investigadores. Nosotros lo que buscamos fue que tuvieran primero la confianza de estar en comunicación con nosotros 24/7, que ellos supieran que podían contactarnos por WhatsApp, y que nosotros íbamos a tratar de atenderlos lo más rápido posible, ¿no? En este caso, personas que eran expertas tanto en la metodología como en la cuestión tecnológica. Entonces, eso fue con respecto a las decisiones tecnológicas. Sin embargo, en cuanto a las decisiones metodológicas, la integración final, ¿no?, de esta metodología fue realizar primero el análisis bibliométrico sustentado en los trabajos que propone Suppick y Chater, y también retomamos algunos elementos de Alcaide y colegas, y a partir de esto propusimos un análisis bibliométrico. Por ejemplo, en el caso de Suppick Chater, ellos tienen un manual en donde ayudan a comprender cómo se interpreta sobre todo el análisis bibliométrico. En el equipo teníamos solamente un especialista de análisis bibliométrico que nos terminaba de orientar en ciertas interpretaciones, pero era muy importante contar con esta referencia para los investigadores, que les ayudó mucho a esta parte de la interpretación del análisis bibliométrico. De ahí nosotros, para la revisión sistemática de la literatura, nos basamos en Kitchenham principalmente, y algunos otros investigadores que nos permitieron hacer robusto el elemento metodológico, que incluso nos permitió, por ejemplo, en algunos equipos trabajaron a través del estándar Prisma, para transparentar precisamente cómo se hizo todo el rigor de la selección de los estudios. Y algo bien interesante en este sentido que me gustaría compartirles es que, como se trabajó incluso con objetos de estudio emergentes, en específico hay un capítulo que habla de TIC, de educación y la pandemia, en donde se empezó a ver toda esta publicación, no solamente de artículos, porque también ya había artículos científicos, había publicaciones que se estaban haciendo en algunos congresos. Ellos en específico hicieron un análisis de lo que se llama literatura gris, porque no solamente incluyeron la literatura blanca, que tiene que ver con artículos científicos,
y lo que son congresos, sino que se fueron incluso a trabajar con lo que son videos. Hicieron análisis más allá de lo que sería el documento científico de literatura blanca, sino que tuvieron que recuperar de estos otros espacios la información. Entonces también eso implicó la selección de otras tecnologías que les permitió hacer el análisis y recolección de la información. Entonces, con ellos en específico tuvimos que trabajar otros elementos interesantes, pero apegados a la revisión sistemática de literatura, y ellos tuvieron que hacer estas descripciones más allá de lo que originalmente se había considerado. Y de ahí, bueno, vino propiamente la revisión y análisis documental, que como les decía, esta idea principal la recuperamos de Barbosa y Rodríguez, que finalmente mapeamos en toda la metodología. Entonces aquí lo interesante es que operativamente pues la metodología se estructuró en una fase de planeación, que esta fase inicial incluyó desde la conformación del grupo de trabajo hasta la selección de los elementos tanto metodológicos como tecnológicos, y en esta cuestión pues tuvimos que hacer incluso formatos, estructurar elementos que permitieran mantener todo el flujo de trabajo para los investigadores, propiamente durante la ejecución de la metodología. Para algunos grupos, como les digo, tuvo que haber ciertos ajustes porque tuvieron que trabajar con un objeto pues, de estudio emergente, como pudiera ser el que les comenté, o algunos ya más robustos, que tuvieron que trabajar elementos, por ejemplo, uno en específico que era innovación y TIC en la educación. Ellos tuvieron una cantidad muy importante de bibliografía. Entonces, para ellos, hacer un análisis ya a nivel cualitativo de ese corpus, pues no les fue funcional. Ellos tuvieron que irse a emplear más análisis bibliométrico para hacer descripciones un poco más genéricas, y empezaron a hacer cierta reflexión cualitativa sobre esos textos. Entonces, realmente en esa ejecución hubo estas necesidades y propiamente hubo una revisión continua. Aunque aquí pareciera que es algo lineal, este trabajo fue de manera iterativa e incremental. Esta revisión, como les digo, fue permanente. De todo el proceso de ejecución estuvo de manera constante, una validación y revisión constante desde los registros, procurando obviamente que los metadatos tuvieran la calidad adecuada, porque los análisis obviamente iban a verse afectados si la información no correspondía. Por ejemplo, cuidar mucho cómo se guardaban los archivos PDF. Como les decía, a veces se tenía que hacer cierto tratamiento para que se pudiera hacer el análisis posteriormente en MaxQDA. Entonces, toda esa parte, y después cómo se fue estructurando los análisis tanto cuantitativos y cualitativos por cada uno de los capítulos. En pocas palabras, se fue cuidando mucho la parte de la evidencia y trazabilidad. Una de las prácticas que se plantean como ejes para las revisiones sistemáticas de literatura es que esta investigación se pueda reproducir, ¿no? Entonces debe de haber mucha claridad en el protocolo que se establece, apegarnos a ese protocolo y en este sentido ajustar cualquier elemento para realmente apegarnos a la metodología era fundamental. Por eso las revisiones y evaluaciones fueron muy seguidas, digamos, permanentes, y además un elemento muy interesante que creo que olvidé mencionarlo en algunas de las diapositivas, fue una herramienta que se llama OpenRefine. Esa herramienta, por ejemplo, nos permitió mucho cuidar los metadatos de las palabras clave y los nombres de autores, porque nos permite hacer clústeres. Entonces, por ejemplo, teníamos autores que decía, por ejemplo, Ramírez Rivera, ¿no? Que puede tener un guión entre los apellidos o sin guión entre los apellidos, pero es el mismo autor. Entonces, todo eso pudimos hacer agrupaciones de autores que nos permitían saber que era el mismo autor y cómo lo íbamos a manejar nosotros en el análisis, ¿no? Entonces, a ese nivel tuvimos que trabajar en la limpieza de los datos, que fue algo también importante.
Y bueno, propiamente de la fase heurística, que fue la recolección de las fuentes, aquí, como les digo, no era tan factible nada más irnos a Scopus y ahí hacer la búsqueda de información, sino que se tuvo que ir a bases de datos que incluso eran bases de datos de algunas universidades, en donde el tipo de búsqueda, de hecho tuvimos problemas con un buscador porque no nos arrojaba la información, o sea, no funcionaba realmente el buscador, y ahí se tuvo que hacer un tipo de búsqueda, se le llama informáticamente esa búsqueda manual, en donde te vas número por número de la revista, revisando si alguno de los artículos te es de utilidad. Entonces, hubo este tipo de necesidades, porque pues obviamente se presentaban ciertas situaciones atípicas, y aquí lo interesante es que nuestro protocolo de búsqueda básicamente se enfocó al idioma español. Sí hubo algunos que publicaron en inglés y que también se recuperó. El periodo, como les decía, fue la década de 2012 a 2021. Las palabras clave y las cadenas de búsqueda, que se expresan en términos booleanos, cada uno de los capítulos tiene descrito toda esta información. Las fuentes de información que también se utilizaron, eso es algo importante para aquellos que están trabajando objetos de estudio en estas líneas que se plantean en TIC y educación. Pudiera serles de interés para saber en dónde buscar. Cada uno de los investigadores estableció estas fuentes de información confiables, ese protocolo también de compilación, cómo íbamos a hacer la extracción de la información con base en ciertos criterios de inclusión y de exclusión, fueron fundamentales. También las normas de revisión y extracción vienen descritos en esos capítulos. La capacitación, como les decía, de esas herramientas, también viene cuáles fueron las que utilizaron, cómo se dieron estas sesiones que fueron grupales e incluso individuales, y propiamente la ejecución de la búsqueda, a ciertas recomendaciones que cada uno de los capítulos presenta, dependiendo de si fue, por ejemplo, una búsqueda en literatura gris o fue blanca nada más. La validación y limpieza que les comentaba yo, que aquí fue cuando les enfatizo esta parte de OpenRefine y Excel con lo que estuvimos trabajando, para después irnos a PostViewer y Mendeley. Y de ahí pues los análisis bibliométricos que se trabajaron junto con análisis cuantitativos y cualitativos. En este caso pues también hicimos tablas cruzadas, como les decía, la parte cuantitativa para la fase heurística, y en la hermenéutica en términos generales hicimos pues la importación de lo que les decía, ese archivo RIS desde Mendeley a MaxQDA, y eso nos trajo todos los PDFs para hacer cierta codificación automática. Hicimos ciertos análisis de categorías deductivas que estaban preconstruidas con base en las preguntas de investigación y desde las teorías o miradas que los investigadores querían trabajar. También se hizo cierto refinamiento, en algunos de los capítulos describen este refinamiento a través de categorías emergentes. Y lo interesante también es que tuvimos que decidir, por ejemplo, para el trabajo colaborativo, cómo se iban a dividir propiamente los análisis, ¿no? Entonces, en algunos equipos decidieron analizar todos los códigos que se habían acordado inicialmente en el equipo y se distribuyeron los diferentes artículos. En otros equipos decidieron analizar todo el corpus, pero por subcódigos, ¿no? Digamos que ellos se dividieron del código A al 3 o a 5, perdón, y entonces ahí se fueron como que estructurando los grupos. Entonces realmente fue muy interesante las decisiones y como la herramienta te permitía hacer ese tipo de ajustes, pues no tuvieron ningún problema, ellos se acomodaron como prefirieron, y finalmente al final lo que nosotros hacíamos era una fusión de esos análisis y cuidábamos que efectivamente todo fuera ajustado e integrado en el proyecto final. De ahí se hicieron muchas representaciones semióticas, se hicieron modelos jerárquicos, códigos y subcódigos. Ahí si entran al libro van a poder ver este tipo de visualizaciones, se hicieron mapas de relaciones, una serie de elementos que nos permite trabajar en MaxQDA, y también se hizo una integración de resultados, porque el análisis cualitativo implicaba una serie de memos que permitía la comunicación entre los investigadores.
Tenían ellos también matrices cualitativas de esos análisis que ellos plantean, y con la parte bibliométrica ellos podían ir reflexionando lo que se había visto de manera general en el comportamiento de lo que era el corpus, y luego tratar de hacer o llevar esa interpretación a los hallazgos que estaban teniendo propiamente. Entonces, en este sentido, pues aquí les comparto a grosso modo ese ecosistema de herramientas digitales, para qué las estuvimos utilizando. Tal vez a ustedes les interese posteriormente revisarlas y ver si les pudiera ser de interés. Nosotros, por ejemplo, para la parte que era la limpieza y normalización de los metadatos, los algoritmos que se utilizan en esa herramienta que más nos sirvieron fueron la de Clustering con Key Collision, que fue uno de los principales, y el Nearest Neighbor, que también nos ayudó mucho para poder limpiar. Sobre todo estos los utilizamos para la parte de los nombres, ¿no?, de los investigadores. Y Orange, que mostramos cómo se podían hacer ciertas minerías de datos para visualizaciones, por ejemplo, cruzar por ejemplo, en este caso, los estados donde se hacía la publicación de investigaciones con las metodologías de investigación. Entonces podíamos saber qué metodologías, por ejemplo, se utilizaba más la parte cuantitativa o cualitativa, al norte, al sur, o qué estados propiamente. Entonces, ese tipo de análisis, por ejemplo, el corpus y el trabajo que se hizo de sistematización está listo para llegar a esta parte. Sin embargo, pues muchos de los capítulos ya no llegaron a este punto, les digo, porque dependía de la cantidad de información que tenían que analizar, y entonces nada más algunos, de hecho fue uno el que llegó a utilizar esta parte de minería de datos, y pues de ahí toda la comunicación. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados y el alcance del proyecto? Como les decía, los registros bibliográficos pues los tenemos todos, que eso es algo importante. Hablamos de 2.947 registros bibliográficos, 8 equipos temáticos. Pues tenemos concentrada esa década completa que está documentada, porque no solamente tenemos ese registro como tal, sino que tenemos todos los archivos PDFs asociados con esos elementos. Por ejemplo, en el caso del capítulo que se trabajó la parte de la cuestión de literatura gris, ellos, como hicieron ciertos análisis de videos, incluso pues hicieron descargas y los tienen disponibles a través de ciertos enlaces. Entonces se procuró que todo lo que se analizó en cierto momento tuviéramos el registro de la evidencia para futuros análisis si fuera necesario. Entonces podemos decir que como elementos importantes pues tenemos esa metodología que está documentada y disponible en el capítulo del libro que les comento. Tenemos pues los capítulos en sí del libro, que son esa síntesis narrativa, investigativa, que es mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Se hicieron incluso presentaciones de avances, también ya se presentaron algunos estados del conocimiento recientemente en Monterrey. Y pues creemos que esta metodología que se desarrolló pues se pudiera ajustar, porque es necesario con base en los elementos que están surgiendo para fines de hacer el próximo análisis para la próxima década que se plantea, ¿no? Entonces, ya nada más para ir cerrando, es importante que consideren que cuando ustedes estén realizando un análisis como que se pretende realizar de 10 años de trabajo sobre un campo en específico de estudio, pues obviamente el análisis cuantitativo que nos permite realizar los análisis bibliométricos es importante, pero no es suficiente para reconstruir esta historia y caminos científicos. Pues realmente pensamos que es necesario combinar análisis, por ejemplo, bibliométricos con cuestiones cualitativas que aporten esos elementos que complementen. Creemos que con el ejercicio que hicimos de trabajo encontramos claramente que la división de roles es clave. Por ejemplo, es importante el rol que funge el líder del proyecto de cada uno de los capítulos que se presentan en este libro que se generó finalmente, porque eso nos permitió que la persona responsable, principalmente
tuviera el acceso a toda la información integrada, que se generara ese archivo maestro, se tuviera claridad en qué productos se iban a generar como resultado de las etapas de análisis cuantitativo, cualitativo y la cuestión mixta, y cuándo se iba a, en este caso también, pues digamos, traducir todo eso en cierta interpretación, o cuándo se iba a compartir con sus otros colaboradores, en qué momento se iba a hacer la sincronía, ¿no?, entre ellos. Entonces todo eso fue importante. Las herramientas en la nube fueron habilitadores muy importantes, en este caso para respaldar cosas, para prevenir pérdidas de datos, y la flexibilidad metodológica también fue fundamental. En este caso sí, la metodología fue un elemento principalmente orientador, no fue considerado como una camisa de fuerza, y cada uno de los grupos enriqueció también dependiendo de su experiencia. Y como trabajo futuro, en el momento que nosotros describimos este capítulo metodológico, pues se tenía que hacer otro tipo de metaanálisis sobre el corpus que se creó. Y en ese sentido, solo quiero compartirles esta parte de que se hizo una, ya casi para cerrar, una publicación con el doctor Alberto Ramírez Martínez sobre los metadatos que tenían nada más la literatura blanca. En este caso hicimos una limpieza de los registros y propiamente hicimos un análisis, en este caso se llama de snowballing, que tiene que ver con, puede ser snowballing hacia adelante y hacia atrás, que es ver quiénes citan a este corpus, ¿no?, que estamos pensando que es un corpus de investigadores que han trabajado el tema de la investigación educativa en México. Entonces, en este capítulo, nosotros con ese trabajo realizado hemos seguido analizándolo, porque es un archivo RIS, por ejemplo, este que generamos a través de estos elementos, lo analizamos mediante una herramienta que se llama Leadmaps, porque eso es algo importante. Muchos de los análisis que teníamos planteados, era ya difícil hacer un análisis general, ¿no? Una vez que los capítulos se hubieran terminado, nosotros planteábamos para la parte introductoria hacer un análisis bibliométrico y ver en términos generales lo que se supone que después se vería en cada uno de los capítulos particularmente. Sin embargo, las herramientas en ese entonces no soportaban ya, nos marcaban errores con la cantidad de registros que teníamos. Sin embargo, pues ahora que intentamos hacer este análisis, ya en el 2025, las herramientas tenían más posibilidad, ya soportan la cantidad de registros que estamos manejando. Entonces, eso es algo importante. Y para ustedes, pues ya que están trabajando esta cuestión de la investigación, nada más quisiera también comentarles que además de que hay un nuevo ecosistema de herramientas, como el que tuvimos que reflexionar nosotros al inicio, pues la cuestión de la IA generativa en específico ha hecho que las herramientas de investigación también se diversifiquen y haya una gran cantidad de estas ofertas, digamos, ¿no? El ecosistema de herramientas disponibles pues ya es amplio, la investigación académica se ha expandido, obviamente, yo creo que es algo que ustedes lo han identificado. Entonces, por ejemplo, ahora nos están hablando de consensus, que ya puede ser búsqueda y síntesis, como las que hicieron los colegas de manera manual, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Elicit, que también ya puede hacer una revisión sistemática de literatura asistida. En Semantic Scholar, pues ya se están agregando elementos también de IA, en GenAI también para la redacción académica, como les decía, en Leadmaps, que sobre todo se enfoca a redes de citaciones. Tenemos incluso algunas otras herramientas que también pueden complementar a Leadmaps, como Research Rabbit, que es para buscar o explorar incluso visualmente elementos. Entonces, hay retos, ¿no? A partir de esto hay retos importantes que tenemos que considerar. En este caso, hay grandes oportunidades para acelerar, por ejemplo, el cribado, que tiene que ver con la selección de los elementos que nosotros podemos ir decidiendo, ¿no? Si incorporo un artículo en mi corpus o lo saco si no es pertinente. Entonces, esa parte es importante. También la estandarización del trabajo en equipo es fundamental. Tenemos que trabajar, por ejemplo, en homologar también procedimientos de búsqueda. Ahorita estamos hablando nada más de un área temática del COMIE y son 18.
Entonces, imagínense, ahorita esta metodología la logramos aplicar con ese grupo que es de tecnología y educación, pero tendríamos que pensar en cómo poder trabajar con el resto de las áreas, tal vez dando este soporte para los siguientes estados del conocimiento, porque el número de publicaciones se está incrementando, entonces hay que ver cómo hacer la sistematización en este sentido, ¿no? También, por ejemplo, algo bien interesante a futuro sería ver pues patrones transversales en todas las áreas, ¿no? Estas grandes tendencias, pues que fuera ya de un alcance multilingüe de igual forma, ¿no? Y obviamente pues hay riesgos importantes y ahorita tenemos que decidir si vamos a incorporar la IA y cómo la vamos a incorporar. Por ejemplo, si puede haber estas cuestiones de alucinaciones y citas fabricadas, porque sabemos que ese es un elemento que la IA generativa en específico adolece muchas veces. Por ejemplo, si estamos utilizando, por decir algo, Copilot, sabemos que internamente, por la forma en que está configurado, no puede transcribir textualmente ciertas cosas, tiene una limitante, y eso hace que si el título, por ejemplo, de un libro sea uno, que sustituya palabras de ese título por otras para que no infrinja derechos de autoría. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que tener claridad para saber si lo vamos a incorporar y no, saber si tiene la sensibilidad suficiente o no para alcanzar, en este caso, a cubrir lo que tiene que ver con todo el corpus, si hay este sesgo que se ha mencionado por algunos investigadores, anglófono y sobre todo de representación, y qué tanto se puede reproducir, ¿no?, esos elementos. Entonces ya hay trabajo interesante. Por ejemplo, Prisma sacó ya su versión para transparentar lo que es la IA en el uso de revisiones sistemáticas de literatura. Por aquí les dejo nada más la referencia. Sin embargo, pues hay preguntas abiertas que el comité tendrá que resolver, que tiene que ver con cómo se van a realizar los nuevos estados del conocimiento. En este caso, por ejemplo, en la cuestión de gobernanza, tienen que garantizar que múltiples equipos distribuidos geográficamente pues adopten herramientas y protocolos comunes, pues sin profundizar a lo mejor en las inconsistencias que se puedan dar. Debe de haber cierta equidad en el acceso, garantizar que no haya brechas que impidan que los investigadores puedan participar. Cómo se va a hacer esta parte de la formación de esos investigadores jóvenes para que trabajen adecuadamente, si es que se va a trabajar, por ejemplo, con la IA, y que evitar, ¿no?, cómo proteger la representatividad de la literatura, por ejemplo, en español, y en comparación con, por ejemplo, herramientas que no trabajan ya con esos elementos. Entonces, en este caso, pues ya nada más por último quisiera comentarles sobre la lectura gratuita. Este es el capítulo, digamos, donde se publica el área de conocimiento 18, que es tecnologías de la información y de la comunicación en educación. Este estado del conocimiento, y ahorita pues realmente todos están con 0 pesos, entonces pueden entrar y leer de manera gratuita en streaming estos textos. Aquí podrán encontrar precisamente el capítulo donde describe a detalle de lo que ahorita solo les estoy mencionando. Y también es importante señalarles que este elemento estará ya disponible para descarga en PDF en verano. Y hay una campaña que se está dando para aquellos que quieran impresas las versiones. Entonces también eso es importante porque hay muchos que están esperando poder imprimirlo y revisarlo. Y aquí les dejé el enlace para que aquellos que quieran hacer esa descarga. Y por último quisiera comentarles que a partir de todos estos elementos que se están trabajando de las diferentes áreas temáticas del COMIE, se hizo la publicación de otro libro que se denominó Desafíos para la Política Educativa en México, en donde con base en todos estos análisis aquí establecen puntualmente cuáles son esos desafíos que la política educativa tiene, y obviamente se basan en estos hallazgos y reflexiones de los diferentes grupos de investigación. Entonces eso es lo que quería compartirles el día de hoy de manera rápida. Yo sé que son muchos conceptos y que tal vez si no tienen una relación con lo que son las revisiones sistemáticas de literatura o trabajo en equipo para realizar ese tipo de esfuerzos, pues tal vez esté un poco alejado de ustedes, pero estoy segura que en este capítulo podrán encontrar
muchos elementos que les pueda dar claridad en este sentido. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero ya nada más sus dudas o comentarios. Pues hacemos la extensión a la audiencia para que en dado caso emitan sus preguntas y yo tomarlas y, a fin de transmitirlas. Al parecer creo que todavía no se ha registrado alguna. De todos modos, Carla, sin el ánimo de ocupar el papel de la audiencia, pero al mismo tiempo recogiendo algunas impresiones que nos has compartido, me gustaría como tener la posibilidad, insisto, voy a sustituir la palabra en la medida que hubieran generarse preguntas, pero pues para abrir un tanto la conversación, tampoco hacerla tan extensa, solo con preguntas puntuales, ¿no? En efecto, Carla, nosotros tenemos estudiantes en formación o investigadores en formación y generalmente quiero llevar el proceso investigativo en dos etapas extremas, una al inicio y otra al final. Entonces, para escuchar tu punto de vista sobre todo, ¿no? Un estado de conocimiento, ¿qué utilidad tiene para la definición de un tema investigativo y para la construcción de un planteamiento del problema? Esa sería la primera etapa de mi pregunta. Pues en ese caso es fundamental, ¿no? Digamos que a partir de esta revisión bibliográfica, pues tú estableces el piso desde donde puedes partir, ¿no? Tanto teórica como metodológicamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, el estado del conocimiento que se realiza desde el CONIE, pues involucra una reflexión importante desde qué mirada se está analizando ese objeto de estudio. Y en este caso, el incluir, por ejemplo, que fue lo que ocurrió con esta serie 4, incluir los grupos de investigación que están participando, eso también nos permite reconocer ciertos intereses de investigación y asociarlo con necesidades puntuales, ¿no? de esos contextos. Entonces, a partir de ello, nosotros en nuestro trabajo de investigación, pues podemos plantear con pertinencia qué pudiera aportar teórica o metodológicamente a esa reflexión. Consideremos que pues nosotros tenemos que construir nuestro objeto de estudio y tenemos que partir de reconocer los hallazgos, las diferentes incluso limitantes que pudieran presentarse en otras investigaciones. Entonces es el piso desde donde debemos partir. Muchas veces, y eso es algo también importante porque regularmente pensamos, por ejemplo, que, bueno, algo que se ha planteado como la escuela de trabajo es pensarlo en términos de como este marco general, ¿no? Teórico-metodológico, que algunas veces lo denominan como el estado del arte. Regularmente, como mi formación es más de sistemas computacionales, nosotros en ingeniería de software tratamos de sistematizar y trabajar con evidencias y más nos hemos ido por el enfoque de revisión sistemática de literatura y ponemos el acento en la literatura porque hay muchos tipos de revisiones sistemáticas que hacemos. Entonces, en este sentido, para poder establecer efectivamente ese marco, ¿no? del estado del arte para ustedes sería tener los elementos mínimos para tomar decisiones de cómo voy a enfocar mi metodología, cómo voy a enfocar mis aspectos teóricos y después cómo voy a dialogar en mis hallazgos con todo eso que estuve trabajando, ¿no? Y aquí hay que considerar que regularmente se piensa que nada más se hace al inicio del trabajo de investigación, pero es algo que nosotros tenemos que seguir trabajando precisamente como en el estado del conocimiento ves cómo los conceptos se van transformando, porque pues ahí fue una década, ¿no? Entonces fácilmente puedes ir viendo esta evolución de los diferentes conceptos, los énfasis desde donde se han trabajado las líneas de investigación y eso, pues si tú lo llevas a tu trabajo de investigación, si continúas haciendo la búsqueda de qué más integras, ¿no? a tu reflexión del estado del arte, pues te permitirá al momento de escribir tus hallazgos y ya hacer la discusión propiamente hacia dónde pudieras tú hacer tus aportaciones, ¿no? En ese sentido. Entonces es algo que se tiene que estar manteniendo en el tiempo y por eso es fundamental, creo yo,
tener realmente herramientas que te permitan sistematizar toda esa información, ¿no? Que tú seas capaz, por ejemplo, algo que a mí me ocurrió en específico, que es que tuve que transformar en mi investigación doctoral la perspectiva teórica desde donde yo estaba abordando mi objeto de estudio. Entonces el hecho de tenerlo sistematizado me permitió ver el estado del arte, digamos la bibliografía con la que yo contaba, desde esas otras perspectivas que inicialmente no las tenía contempladas. Entonces también eso es algo que nos ayuda, sobre todo cuando nos urge trabajar bien y terminar bien las cosas. Entonces es un tiempo importante, ¿no? En ese sentido. Entonces en términos generales esos serían los elementos. Carla, no quise comprometer tu posición, pero en realidad el estado de conocimiento del COMIE respecto a las temáticas investigativas aborda lo que hasta cierto punto es relevante en México, ¿no? Yo diría que es el estado de conocimiento que es legítimo para la comunidad educativa, ¿no? Por eso la recomendación que nos haces es una recomendación imprescindible para quien para aquel que está construyendo su proyecto de investigación, es decir, si tiene que identificar su tema ahí, tiene que identificar su problema de investigación ahí, también tiene que ubicar en dónde está la frontera del conocimiento, ¿no? Desde luego, esto creo que me correspondía a mí decirlo para hacerte como un reconocimiento a que en realidad están allí las temáticas que la comunidad investigativa legitima como lo más actualizado, lo que se ha desarrollado en una década, y en ese sentido no puedes construir una investigación desde la perspectiva en donde la ciencia no inicia desde cero, o sea, la ciencia inicia desde la configuración de un estado de conocimiento que se ha construido no solo por un actor, sino por muchos, ¿no? Solo quería resaltar eso. La segunda parte de la pregunta tiene que ver cuando ya un tesista o cuando un investigador, a una persona que está realizando una tesis, llega al momento en donde tiene que presentar resultados. En ese sentido, me gustaría consultarte qué relación tiene el estado de conocimiento con los resultados de una investigación que está en proceso de elaborarse o está en ese proceso de elaboración. Sí, bueno, está claro que nosotros tenemos que entrar en el diálogo, ¿no? De aquello que sea también pertinente de lo que mencionabas en el contexto, ¿no? De investigación y efectivamente esa cuestión de que el estado del conocimiento del COMIE se centra en lo que se trabaja en México es fundamental porque eso implica decisiones teórico también metodológicas, ¿no? Y son elementos que pues pegan en los diferentes objetos de estudio. Para fines prácticos de los trabajos de investigación, y en este caso lo que tendrán que cuidar los estudiantes del doctorado, cuando trabajen, ¿no? la parte de la integración de sus análisis y propiamente la discusión, es el momento en donde ellos tienen que retomar esto que se está trabajando respecto de su objeto de estudios, los diferentes hallazgos que se tienen y cómo ellos van a aportar en ese sentido a través de los resultados de su investigación. Entonces aquí es fundamental, ellos como ya tomaron una postura pues teórica y metodológica, saber que efectivamente en ese análisis previo que hicieron del estado del arte se logró, digamos, ese objetivo. Cuál va a ser puntualmente esas reflexiones que se van a dar, cómo va a dialogar con los diferentes autores que han estado trabajando esa investigación, haciendo énfasis en sus hallazgos, pero también a lo mejor en las grandes ausencias que aún se presentan, ¿no? Y eso es algo fundamental. A veces pues cuando somos un poco novatos, digamos, en la investigación, tendemos a pensar que si no logramos exactamente el objetivo de investigación como lo planteamos, no fue un trabajo correcto, digamos, pero a veces muchos elementos pues siguen en el aire que tiene que ver como trabajo futuro y eso es algo importante, ¿no? El identificar también esos elementos a través de la reflexión y la discusión con los diferentes autores que han estado enfocados en el objeto de estudio que estamos nosotros abordando es fundamental.
O sea, por ejemplo, como tal, el trabajo futuro que se planteen, que muchas veces, a veces nos plantea como dos párrafos, ¿no? En la tesis, y igual, la discusión, ¿no? A veces es muy breve y pues es el momento en donde ellos pueden dar su voz a esa reflexión y aportar al objeto de estudio, ¿no? Entonces es fundamental y obviamente el tener claridad en ese estado del conocimiento, cuáles son las discusiones, cuáles son las tensiones que se están dando, desde dónde se está observando todo el trabajo de su objeto de estudio, pues es fundamental para que ellos también tomen postura y puedan tener claridad en estos aportes. Carla, enfrentaron un desafío complicado, generar un estado de conocimiento en un un corpus que va incrementando, como bien lo expresaba una línea de tiempo, entonces ese es un reto nuevo, generar conocimiento en un contexto en donde estamos en una sociedad del conocimiento, que es una de las múltiples definiciones, ¿no? También aprendimos de tu presentación que una metodología se diseña y que la tecnología puede ayudar a fortalecer esa metodología en función de un objetivo investigativo concreto. Nos invitaste a que el investigador tuviera un ecosistema tecnológico que sí, que adopte lo que existe, pero también que se aventure a integrar las nuevas tecnologías. Al respecto, Carla, me gustaría, y ya para cerrar, tampoco quiero animar porque pues todavía no he tomado algunas preguntas, pero también respetando tu tiempo y el tiempo de la audiencia, porque no se trata un poco de las inquietudes de Francisco, pero percibo en tu exposición em, una cuestión que me gustaría que nos compartiera su reflexión crítica, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de ese estado de conocimiento, en algún momento pareciera que hubo la necesidad de decidir entre si mantenerse en un enfoque cuantitativo y en un enfoque cualitativo. No sé si puedes decirnos cómo se hace este ajuste metodológico en relación a la situación que se estaba presentando en ese momento, ¿no? Ujú. Pues tiene que ver con principalmente los recursos, ¿no? Humanos y materiales que tenía cada equipo. Y que obviamente implicó una reflexión cuando vimos el volumen, ¿no? de la información que se tenía que analizar. Entonces, en este sentido, hubo equipos que tuvieron mayores o menores elementos, ¿no? en estos recursos, y eso impactó en cierta forma, porque las preguntas de investigación se tenían muy claras desde el inicio, ¿no? Y todos los equipos trataban de llegar más o menos a cuestiones homogéneas. Sin embargo, como les decía, el objeto de estudio principalmente nos estableció hasta dónde. En el caso de el objeto de estudio que tenía que ver con TIC, ¿no? En educación y la pandemia, pues ahí la cantidad de información que se estaba generando en tiempo real resultaba ya abrumadora, ¿no? También, entonces, por eso tuvimos que buscar otro tipo de herramientas y más que pensar en profundizar, ¿no? En el análisis cualitativo se tuvo que buscar algo que fuera análisis descriptivo, ¿no? General, en este caso con cierta estadística descriptiva y numeralia, para identificar como ciertas tendencias o líneas generales, pero pues propiamente el propio objeto de estudio, la cantidad de información que se estaba generando en torno a esos elementos, y aquí como se abrió a esta parte de la literatura gris, pues era algo que humanamente, ¿no? Para los tres investigadores, que ellos tenían obviamente que hacer la lectura completa de todos los materiales, ¿no? Y también pues una cosa es el soporte tecnológico que les permitiera hacer ciertas vistas, ¿no? de esa información, pero ellos tenían que hacer la integración mental, ¿no? de toda esa información. Entonces, pues lo que humanamente también les fue posible dado los recursos con los que contaban, ¿no? de capital humano. Entonces, es algo que te lo da el objeto de estudio, pero que también te lo da las condiciones que tienes del equipo humano y capacidades tecnológicas. Digamos, y ya nada más prometo cerrar con esta pregunta, justamente porque tocas un tema, creo que
que en aquel que está haciendo un trabajo investigativo generalmente se enfrenta, ¿no? Hoy sabemos la capacidad que tiene la inteligencia artificial para, pues, en realidad sí suplir algunos procesos que antes se estaba asociado a lo cognitivo, pero que en realidad ya tiene esos elementos, eh, digamos, funcionales que permiten realmente construir textos articulados. Pero dentro del gran proceso que se vivieron, hablas y enfatizas mucho del papel del investigador, ¿no? Si tú, quiero ponerte en una situación, ¿qué le dirías a ese estudiante que está tentado en construir una investigación con inteligencia artificial? O sea, ¿cuál sería tu recomendación técnica al respecto? Y cerraría con eso, salvo que hubieran más preguntas de la audiencia, pero bueno. Sí, bueno, en primer lugar, es importante que sepan que ya es una reflexión que se está haciendo en diferentes espacios, ¿no? Ya no se está iniciando desde cero, o sea, ya hay ciertas bases que podemos nosotros emplear para tomar decisiones. Por ejemplo, Prisma, esta extensión que se hizo ahora para transparentar la IA, pues fundamental, ¿no? Porque eso nos habla de que la comunidad científica está consciente y ha hasta cierto punto aceptado la integración de la IA en ciertas decisiones, en este caso de revisiones sistemáticas de literatura, y cómo se tiene que reportar la incorporación de la IA en este proceso. Entonces eso nos habla de que hay esa necesidad. ¿Por qué? Porque está creciendo la cantidad de publicaciones a un ritmo que pues nos es complicado incluso pensar análisis en 5 años, ¿no? De ciertos objetos de estudio. Entonces hay que ver qué mejores prácticas podemos implementar, cómo realmente podemos trabajar los elementos. Algo fundamental es que si tú como estudiante de doctorado, por ejemplo, quieres hacer tu revisión del estado del arte con Consensus, que es una de las herramientas que, pues, si tú la pruebas, digamos que te va a conquistar y dices, sí, me voy por acá. Bueno, hay que tener mucha claridad en, por ejemplo, cómo trabaja internamente la herramienta para hacer el cribado, porque hace el cribado automático. Y hay ya recomendaciones de cómo hacer validaciones. Por el momento, la forma en que nosotros podemos integrar es primero en corto e ir validando. Siempre debe de estar el humano al centro, que es algo que desde el inicio de la incorporación de la IA generativa en educación se dijo. Nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones, nosotros somos responsables de lo que estamos publicando, y en este caso obviamente no podemos dejar que el análisis que nos da la herramienta, digamos, ese es el análisis, ¿no? Ese es el resultado y la interpretación que debe de tener con base en esa sistematización que se hizo del texto. O sea, porque precisamente debemos recordar que estas herramientas están entrenadas con ciertos datos que pueden tener ya también incluidos ciertas visiones que teóricamente nos pudieran ser las más adecuadas para la reflexión de ese estado del arte, ¿no? De eso que estamos nosotros utilizando para sustentar la decisión teórica y metodológica de nuestro trabajo. Entonces, esa responsabilidad no la podemos dejar en manos de algo que automatiza y que se basa en probabilidades y que puede incluso alterar el título, ¿no? O los nombres de los autores que están presentes en esa revisión. Y eso es algo fundamental. Es cuando se habla también no solamente de las alucinaciones, que es un término importante y que son inventos por ahí de repente que podemos identificar que no corresponden, sino que se habla incluso de un nuevo término más allá de las alucinaciones, que es como una realidad alterna que se crea de autores y de, en este caso, referentes teóricos o metodológicos que incluso pues no pueden ni siquiera pertenecer a la reflexión que estamos haciendo teórica y metodológicamente nosotros. Entonces, nos pudiera crear, por ejemplo, que además de las perspectivas cuantitativas, cualitativas y mixtas, existan otras que se llamen beta, ¿no? O sea, a ese nivel puede ser las inconsistencias e incoherencias que nos den. Entonces nosotros tenemos que hacer la validación permanente en ese sentido, y si tú vas a depender de una tecnología pensando que vas a poder pagar el licenciamiento permanentemente, pues también es algo complicado de sostenerse, ¿no? Porque con la mano en la cintura nos pueden incrementar de esos $20
a $1,000, ¿no? Entonces también eso es algo fundamental. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que les decía, los investigadores trabajaban con elementos locales, elementos que ellos eran los dueños, digamos, de la información, y cuando tú trabajas totalmente en la nube, pues debes de tener esta precaución también, ¿no? Y más si estamos hablando de tu bibliografía, ¿no? De eso que sustenta tu investigación, que no te puedes dar el lujo de perderlo. Entonces hay muchos factores, no es algo fácil, pero si van a tomar esa decisión debe de ser con responsabilidad y considerando que sus criterios de aceptación o no de cierta tecnología se basará también en que ellos tomen la decisión y deben de ser conscientes de las implicaciones, ¿no? Y que también los comités de ética de cada institución pueden diferir. Hay, por ejemplo, revistas especializadas que sí aceptan la incorporación de la IA y ni siquiera tienes que transparentar más, ¿no? Pero hay otras que no lo aceptan, y en este caso, pues por ejemplo aquí en México las leyes dicen que aquello generado por IA es de dominio público. Entonces, si tú vas a publicar tus resultados y fue algo generado con IA, ¿quién es el autor? ¿No? En este caso, pues se supone que no tendrías que ser tú, porque si fue nada más íntegramente de IA, es de dominio público. Entonces, son cuestiones que hay que conocer y reconocer. Pues te agradecemos mucho, mucho, Carla. Ya me ciño a esas preguntas. Mucho, mucho por compartirnos este conocimiento generalmente y para la audiencia. Y yo es algo que yo me he encontrado empíricamente siempre o he escuchado sin comprometer a nadie que les piden, oigan, pues resolvamos un problema, generemos conocimiento, pero no nos dicen cómo hacerlo. Y creo que nos hayas compartido lo que un grupo de investigadores, incluyéndote a ti, hicieron para resolver un problema complejo a través de seguir una metodología que diseñaron y que además has tenido, digamos, la amabilidad de compartirnos. Pues eso es digno de reconocerse, y pues estamos muy agradecidos para contigo y en ese sentido pues sería todo de nuestra parte. Yo cerraría esa intervención. No sé si a ti te gustaría dar unas palabras de despedida ya para culminar el evento. Sí, muchas gracias. Pues simplemente invitarlos a la reflexión de este tipo de proyectos, que es una revisión documental, digamos, ¿no? Es un proyecto de investigación documental en donde pues ya vendrán los próximos estados del conocimiento, ¿no? Y como se dieron cuenta, es muy interesante colaborar en este tipo de trabajos, no solamente los investigadores que ya están consolidados, sino el trabajo que se hizo con los ayudantes de investigación, con servicios sociales y prácticas. Entonces, ahorita que están en los posgrados, pues identifiquen si pueden participar en este tipo de iniciativas, porque pues uno aprende no solamente la cuestión metodológica o teórica, sino estas cuestiones de relaciones humanas, ¿no? El hecho de poder colaborar efectivamente y cada vez más a través de medios digitales. Entonces, con eso finalizaría, y por favor, si pueden ir a revisar el marco metodológico que planteamos y aportar también en este sentido por las próximas reflexiones que vamos a tener de incorporar o no la IA generativa, será muy interesante contar con sus perspectivas. Muchas gracias. Sí, generalmente, y no sé si está Uber por acá, nada más esto ya creo que gira en torno a digamos detrás, nos pide que nos quedemos. Están todos invitados a abrir la cámara, ¿no, Uber? En caso de ser así, pues extendemos la invitación, desde luego, pues darnos las recomendaciones, Uber. Sí, claro, gracias, doctor. Sí, quienes gusten, prender su cámara para hacer una captura de este momento para nuestro archivo. Les voy a contar tres para que puedan sonreír. Una, dos, tres. Muy bien. Una más. Una, dos, tres. Oh, muy bien. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos, y nos estamos saludando. Sí, gracias. Y ya no